The Polyglot Gathering is organized by Education at Internet. Bueno, kaixo guztioi. Kaixo guztioi eta ongi etorri. Muy buenas a todos, bienvenidos, welcome. Bueno, mi charla va a ser en castellano, o sea, yo voy a hablar en castellano, pero los slides van a estar todos en inglés, por si alguno el castellano le falla un poco, pues por lo menos se va a enterar leyendo las diapositivas. Y bueno, mi charla es sobre el euskera, mi idioma materno, mi querido idioma materno. Y bueno, primero que todo, euskera, vasco, ¿cómo se le llama euskera? Pues según, en español, si hablas castellano, es o vasco o euskera. Y la forma correcta, la que recoge Euskaltzaindia, en euskera debe decirse euskara. Y por favor, cuando habléis castellano, evitad a toda costa llamarle, tanto al idioma como a nosotros, vascuences, por favor. Vasco, vale, vasco te lo compro, pero vascuence, o sea, vete a Burgos con vascuence. ¿Dónde se habla el vasco? Pues el vasco se habla en el País Vasco, o Euskal Herria, como se le llama en euskera. Y Euskal Herria tiene, digamos, tres partes. Euskadi, que son Guipúzcoa, Vizcaya y Araba. Guipúzcoa es mi región, que es la región donde más se habla euskera hoy en día. Guipúzcoa, Vizcaya y Araba. Y luego se habla también euskera en el norte de Navarra, pero como podéis ver, pues se habla menos. Y en Iparralde, que es la zona que cae en Francia de Euskal Herria. Es el sur de Francia. La ciudad más grande es Bayona, que está en Lapurdi. Y ahí se habla también euskera, pero se está perdiendo. Entonces, eso. Bueno, un poco de estadísticas sobre el euskera. Somos menos de 1 millón los que hablamos euskera, lo cual es bastante lamentable porque es menos del 30% de la población. Aquí ya desmiento el primer mito. No todo el mundo en el País Vasco habla vasco. De esos 800.000 hablantes, la gran mayoría están en la parte española del País Vasco, más del 90%, y solo un 6% son franceses. Aparte de estos 800.000, después hay personas que, como mi padre, les tocó el franquismo y no pudieron estudiar euskera, pero de haber vivido también una época post-franquista en España o incluso en Francia, se pueden considerar hablantes pasivos del idioma, en el sentido de que entienden el idioma, pero no lo hablan de manera fluida. Y como curiosidad, pues la primera evidencia que tenemos, bueno, la primera evidencia no la primera evidencia que se encontró, sino la evidencia de la primera prueba obvia de la existencia del euskera, data del año 80 a.C. y es la conocida Mano de Irulegui, que se encontró hace 4 años en Navarra, donde se podían encontrar algunas palabras que, bueno, yo la única que entiendo es Sorioneku, que hoy en día diríamos Zorioneko, que significa de felicidad o de alegría en castellano. Y bueno, algunos datos rápidos del euskera. Como ya sabréis, supongo, el euskera es un idioma no indoeuropeo, de hecho es pre-indoeuropeo, es más anterior al latín, bastante anterior al latín, de hecho. Pero un mito que tiene el euskera, que yo he escuchado muchas veces, es que es completamente distinto a todos los idiomas. Sí y no. Sí que es muy distinto a todos los idiomas y con solo saber castellano no vas a entender ni papa de euskera, pero hasta un 40% del vocabulario que usamos en el día a día en euskera tiene alguno de estos raíces. En resumen, raíces latinas, lo cual es bastante, es casi la mitad. Y en cuanto a gramática, un par de curiosidades es que junto con el georgiano, el euskera es el único idioma en Europa que tiene el caso ergativo, el famoso caso ergativo del euskera, que lo veremos un poquito rápido después.
Y otra peculiaridad es que, al contrario de la mayoría de idiomas romances que son subject, object, verb, SVO, sujeto, verbo, objeto, el euskera no. El euskera primero va el sujeto, pero normalmente va el objeto antes del verbo. Me consta que en turco y en japonés también es así. Y bueno, ha habido intentos de emparejar el euskera con el japonés y con el turco por eso. Vale, el euskera, como vamos a ver más tarde, tiene una forma estándar que se llama euskera batúa. Batúa significa unir en euskera, pero en la práctica casi nadie habla euskera batúa. Los dialectos del euskera se llaman euskalkiak y bueno, yo como soy de Guipúzcoa, mi dialecto es guipuzquera. Hay que decir que dentro del guipuzquera también hay muchos euskeras distintos. El euskera, aunque sea un idioma muy pequeño, de pueblo a pueblo cambia mucho, es una pasada. Pero bueno, también está el bizkaiera, que es complicado de entender hasta para mí. Y en el norte de Navarra tienen su propio dialecto que la verdad es no he encontrado cómo se llama. Nafarro era igual, pero no lo he visto por su nombre. Y después en la parte francesa hay dos euskalkis, básicamente, que son el que se habla en Lapurdi, Lapurdera, y el que se habla en Zuberoa, que se le llama Zuberoera, o en francés, Suliton. Bueno, voy a hablar un poco sobre el euskera batúa. Hubo un intento, un proceso de unificación literaria y así es como surgió el batúa. Eso comenzó en 1918, o sea, hace más de un siglo ya. Pero no se llegó a formalizar hasta una reunión que tuvieron por un 50 aniversario de la sorkuntza, de la creación de Euskaltzaindia. Y en el 68, en el santuario de Arantzazuko Batzarra, es donde formalizaron el euskera batúa. Para el euskera batúa, lo que más se usó, las raíces que más se usaron, fue el guipuzquera de los años 20 y el euskera que estaban usando los literatos navarros en aquella época. Hoy en día, aunque en la práctica no se use mucho, es la forma oficial del euskera y, por ejemplo, para mí no es el euskera natural el que se ha hablado en mi casa y no es el que a mí me sale. Yo si quiero hablar euskera batúa me tengo que forzar un poco, pero es el que he estudiado en el colegio, es el que he escuchado en la televisión toda mi vida y bueno, es el euskera formal y, por tanto, todos los que sabemos algún dialecto de euskera es porque hemos aprendido euskera y por tanto hablamos euskera batúa, aunque a algunos les cueste más que otros. Y bueno, hay cierto criticismo o crítica en cuanto al euskera batúa, porque bueno, muchos autores tenían la opinión de que el euskera batúa era perjudicial para los pueblos porque podía llevar a la extinción de los dialectos regionales. Vamos a empezar por el alfabeto. Vamos a empezar por lo único fácil que tiene el euskera. La fonética. La mayoría aquí sabréis castellano, espero, porque si no... Pues el alfabeto del euskera es, coges el alfabeto del castellano y te cargas la C, te cargas la Q, te cargas la V, te cargas la W, que es V bicoitza es doble en euskera, y te cargas la Y, YOA. Y después la ñ, en la práctica no la usa, solo pandereño. Andereño, que significa profesora. Solo vais a encontrar la ñ en nombres propios, sobre todo en nombres propios, como por ejemplo Eñaut, Beñat, Iñaki, son nombres muy, muy comunes. Aquí tenemos un Iñaki. Y en nombres de pueblos y ciudades también se encuentra, pero en el alfabeto, en el diccionario se encuentra muy poco. Palabras como andeño, ñabardura significa matiz, pero muy raro. Vale, vamos a intentar, y espero que lo intentéis conmigo, los únicos sonidos un poquito difíciles que tenemos en euskera. Los primeros son las S. En español solo existe la S, es. En euskera tenemos 3 sonidos. A ver si podéis repetir.
La Z es como una serpiente. Por ejemplo, zubi, que significa puente, azi, que significa crecer, o verás, que significa por tanto. La S es como la del castellano. Esa es la más fácil de las tres, como castellano. S, sacón, asi, autobús, que significa profundo, empezar, y la tercera, pues ya lo adivináis vosotros. Y la X no es x, como en español, es sh, sh. Shimel, gosho, unash. Shimel es podrido, gosho es dulce, o también puede ser... Sí, también puede ser como cozy. Y unash es un nombre propio. Después las ch. Otra vez, en castellano solo hay una, la ch, ch, como mi apellido, Chocarro. Pero en euskera hay otra vez tres. Ts, ch, ch. Entonces, la TS, otra vez, la que está en el medio, es más o menos como la CH del castellano y la TZ es como más puntiaguda, como más zorrocha, más ts, y la TX es más, como más, no sé. Entonces, por ejemplo, atzo, itz, significa ayer y palabra. Ichaso, amech. O chakur, eche. Chakur es perro, eche es casa. Después tenemos dos diptongos en euskera, los principales son dos, il y in. La putada es que no se pronuncian il y in en la mayoría de los casos. En algunos casos sí y hay reglas, pero no me voy a poner a hablar de eso. La idea general es que si después de la il o del in hay una consonante, entonces se pronuncian il e in. Pero si no, si después hay una vocal, entonces es il es como la eye del castellano y in es como la ñ del castellano. Entonces, por ejemplo, la primera palabra no es ilargi, es illargi. La segunda, como después hay una tz, no es ilce, es ilce. Y después, silbor, igual es silbor, no silbor, porque después hay una B, es una consonante, por tanto la IL es una IL normal. Y con la N igual, iñois, pero indar, no indar. Y después, por último, tenemos otros dos diptongos, pero estos no se usan mucho y se usan más en Iparralde. Por lo que sea, yo no sé mucho francés, pero no sé si es que estos sonidos aparecen en el francés, pero por lo que sea en Francia usan estos sonidos mucho más que en la parte española. Y la doble D es ye y la doble T es ye. Entonces, Maggi, Mayalen son nombres propios de chica. Y Mache o Quicho, Mache, por ejemplo, viene de Maite y es como se les dice a los niños pequeños. Después la J. Una cosa curiosa sobre el euskera es que el sonido de la J cambia muchísimo dependiendo de la región. En euskera batúa es una Y, es como la Y del castellano, Y. Pero en mi región es como la J del castellano. En mi región es J. Yo, por ejemplo, el verbo ir es Joan. Pero, por ejemplo, en mi región diríamos jun. La J, en vez de Y, hacemos J. Y la OA hacemos U porque no sé ni por qué, la verdad. Bueno, the basics. Oinarrizko funtsezko hitzak edo esaldiak. Bueno, estos son Tártaro, Basajaun y Basandere, mitología vasca que he metido aquí de gratis. Para sobrevivir en Euskadi. Bai. Ez. Kaixo. Agur. Zer moduz? En Vizcaya dirían zelan, pero bueno, zemuz. Gero arte. Mesedez. Eskerrik asko. Ez horregatik. Ongi etorri. Ni Ander naiz. Ez zarete Ander, vosotros no sois Ander. Como en castellano, el pronombre ni se puede omitir porque la conjugación del verbo, como veréis después,
es una locura y aparte de decir que es en primera persona al singular, dice bastantes cosas más, pero en particular dice que eres tú, por tanto no hay por qué meterlo. Nire izena ander da. Eta 24 urte ditut. Ha ido a pillar. ¿Alguna más? El toma de castellano, o ten, tori. Guazen, vamos. Kitxo, sí, ya lo he dicho antes. Ez dakit. Ez dut ulertzen. Komunera joan naiteke? Aunque bueno, yo diría, komunera jo naiteke. Egunon. Eguerdion. Y lo que deberíamos decir ahora, arratsaldeon. En algunas zonas de Euskadi dicen arrastion en vez de arratsaldeon, pero bueno. Y Gabón, esta es la única que es un poco distinta porque el on, que como habréis podido deducir significa bueno, se junta con la palabra gau para formar Gabón. Basque vocab, creativity will work. Así es como le he llamado a la siguiente slide, porque el euskera, una de las cosas, no sé, yo diría bonitas que tiene, es que muchísimo del vocabulario que usamos en el día a día, hasta el vocabulario más simple, viene de, o sea, son construcciones de palabras más pequeñas, de piezas más pequeñas, parecido a lo que pasa en alemán, pero hasta en las situaciones, o sea, con las palabras más básicas, también pasa eso. Y suele ser bastante metafórico o poético muchas veces. Ahora lo vais a ver. Entonces, ahora he preparado un challenge para vosotros. Os voy a dar 1 minutillo, 2 minutillos, para que penséis todas estas palabras que pueden significar. Os he puesto la palabra en euskera en negrita, después en cursiva cuál es la construcción, de qué 2 palabras proviene la palabra grande, y después os he puesto estas 2 piezas, estas 2 partes más pequeñas de las palabras, la traducción en inglés. Entonces, os voy a dar 1 minutillo para ver si adivináis, el que quiera escribirlo o lo que sea. ¿Qué será? ¿Qué será? Ez da ondo? Ez que nik ikusi ditut gauza ezberdinak, ikusi ditut teoria ezberdinak, orduan, ez dakit. Ja, ikusi ditut biak, ez dakit, bueno. Hau poetikoagoa da, horregatik sartu dut. ¿Estamos o no estamos? A ver, me están pasando por el pinganillo que la primera palabra es un poquito polémica porque puede ser que la parte il, la primera parte, no venga de muerto, que o sea, significa muerto, pero también significa mes. Entonces también podría significar mes, month. Pero bueno, esta teoría es más poética, yo creo. Bueno, Iru, bi, bat. Ah. ¿Cuántas? ¿Cómo ha ido? A ver. Que levante la mano quien haya acertado más de la mitad. ¿Más de la mitad? Joder. No pensaba que lo hubiera puesto tan difícil. Vale, vale. Bueno, seguimos. Está Katy Mori. Vale. Pero a menos una sí habréis acertado, ¿no? ¿O un par? ¿Sí? ¿Un par sí? Vale. Los números. ¿Cuántos de aquí sabéis francés?
Bueno, entonces tenemos sistema de 20 también en euskera, pero en francés el sistema de 20 empieza a partir de 60, ¿no? O sea, a partir de 70, en Francia al menos. En Euskadi no, en euskera el sistema de 20 es desde 20, o sea, desde 20, ya lo podéis ver ahí. Ogei significa 20, pues 30 es ogei tamar. O sea, bueno, ogeita amar. Ogei, 20, amar, 10. Y todo así. Berrogei, 2 veces 20. Berrogei tamar, 50, 2 veces 20 más 10. Y es todo así. Y eso. Bueno, voy a parar a leer todos los números porque no tengo tiempo. Bueno, voy a hablar un poco sobre los días de la semana. Los días de la semana también tienen su aquel. Antiguamente, la semana duraba aparentemente 3 días. Y se nos ha quedado eso en el euskera, y los 3 primeros días de los 7 que tiene ahora la semana, pues indican esos, se han quedado de esas semanas de 3 días. Porque aste significa semana, y después leen significa primero, tarte significa trozo o mitad, posición del medio, y azken significa último. Entonces, astelen, astearte, asteazken es pues, el primero de la semana, el del medio de la semana y el último de la semana. Pero claro, ahora el último de la semana es el tercero de 7, pero bueno. Después, con ostegun, que es jueves, hay distintas teorías, no está claro. Pero puede ser que venga de bortz egun, bortz de antiguo, en euskera antiguo, post, que como habéis visto en la slide anterior significaba 5, el número 5. Y en idiomas como portugués tenemos quinta-feira, que es jueves y significa quinta feria o quinto día, tal. No se sabe si hay relación con el portugués ahí o si es pura casualidad o bueno. Y después Ostirala no se sabe dónde viene. Se cree que viene de la misma raíz que Osteguna, pero no está claro. Y Larumbata puede que venga de Laugarren, que Lau, habéis visto en el anterior slide, no sé si os acordaréis, que significa 4. Laugarren es el ordinal, es cuarto. ¿Por qué cuarto? Ni puñetera idea, porque antes la semana tenía 3 días y ahora es el sexto de 7, o sea que ya ves tú. No sé, 7 menos 3 es 4, pero... Pero puede que sea también, que venga también de Lagunen. Bueno, de Larumbata de Lagunen Villera. Villera, que me ha hecho mucha gracia que esta sala se llamase Villera, porque significa reunión en euskera. Estamos aquí reunidos. Y que puede que venga de Lagunen Villera, que significa pues la reunión de los amigos, y pues tiene sentido, ¿no? Vosotros también quedaréis los sábados con vuestros amigos, no un martes a las 8 de la mañana. Pues. Y en Vizcaya son muy raros y tienen sus propios días de la semana. Van por libre. O sea, son como los ingleses, pues igual, van por libre. Y bueno, los días son distintos. Yo los he tenido que mirar porque ni me acordaba, porque yo no los uso. En mi región no se usan. Bueno, voy a hablar un poco sobre palabras en euskera que son de ese 40% que hemos dicho al principio, que tienen raíces latinas. Por ejemplo, repetir es errepicatú. No voy a leer cómo se dice en todos los idiomas romances, pero bueno, ya lo podéis ver ahí. Mercado es mercatu. Universitate significa universidad. Animal es animalia. Gato, catu. Invitar, castellano es invitar, pero en catalán es convidar y en portugués es convidar y en euskera es gonvidatú. Hay una clara influencia. Después, tienda. En castellano, la tienda de donde vas a comprar es tienda. En el resto de idiomas romances no tienen la misma raíz. Por ejemplo, en catalán es botiga, en italiano es hacienda. Pero la tienda de campaña sí que, por ejemplo, en catalán es tenda, en italiano también, y en francés es tente. Y en castellano sigue siendo tienda. Y en euskera es tenda. En euskera es como en castellano, tanto la tienda de comprar como la tienda de campaña es tenda. Y una palabra que me hizo mucha gracia es héroe, que en euskera es heroi y coincide justo con la palabra catalana
y con la palabra portuguesa. Y es un poquitín, por una letra solo, pero un poquitín distinta a la palabra española, pero coincide justo con la catalana y la portuguesa. Me hizo gracia. A vosotros no mucha, ya estoy viendo. Ahora lo contrario, palabras que el euskera donde el euskera influenció el castellano. Muchas palabras, o bueno, algunas de las palabras son marisco o pescado que tenemos en el Golfo de Vizcaya, en el Cantábrico, vamos, como por ejemplo angula, bacalao o chirla. Pero después palabras como chamarra, que no creo que se use, por ejemplo, en Sudamérica, pero en España sí que la he escuchado fuera de Euskadi. Chamarra es un chubasquero y viene de chamarra en euskera. En castellano que también se puede decir zamarra con Z, ¿no? Zamarra. Pero creo que chamarra con CH también. Y luego una de las más famosas es izquierdo. Izquierdo viene de euskera, o sea, izquierdo en castellano o esquerda en catalán. Esquerra, perdón, en catalán. O esquerda en portugués. Vienen de esquerra en euskera. O órdago, que es cuando juegas al mus. No sé si sabéis lo que es el mus, juego de cartas muy popular del País Vasco. Cuando te haces un all-in, te las juegas todas las fichas a una jugada, decimos órdago. Y en castellano también se dice órdago. Y órdago viene de órdago. Ahí está. ¿Por qué es ahí está? Pues no lo sé, pero viene de ahí. Tú sí lo sabes. Que dices ahí están, ¿no? Es que ricasco no lo sabía. Muchas gracias. Vale, ahora rápidamente algunos false friends. Que el otro día estaba hablando con algunos de por aquí y me decían, si tampoco hay tantos false friends entre el euskera y el castellano. No, una mierda que no. Hasta palabras del día a día como mucho o muy son false friends, porque mucho en euskera se dice asco. Y muy, el adverbio muy, para decir que un adjetivo es mucho de algo, es oso. Pero oso no es el animal, es muy. Y bueno, oro, sakatu no es sacar, sakatu es presionar un botón, por ejemplo. O alaba no es alabar a nadie, alaba es tu hija. O domina no es de dominar, domiña, se dice domiña porque después hay una vocal, es medalla. Y así, gay no es homosexual, gay es ser capaz de algo. O, por ejemplo, zorra no es la mujer del zorro. es un impuesto o un... Sí. Y por último, para acabar con el vocabulario, algunos erdara-kadak. En euskera tenemos una palabra para designar cualquier idioma, o sea, para referirnos a cualquier idioma que no es euskera. Tenemos una palabra para eso. Se usa mal muchas veces y se usa para referirnos al castellano. Decimos herdera como sinónimo de gastelera o gastelanía, que es la palabra en euskera para castellano. Pero realmente es incorrecto. Herdera significa, herdera en castellano o herdara significa cualquier idioma que no sea el euskera. Y algunas herdara cada muy típicas son, puedes decir, esto hau ez du pena merezi, honek ez du pena merezi. En euskera algo merece o no merece, pero no puede merecer la pena. La pena te la quitas. O, por ejemplo, una típica es decir que tienes muchas ganas. Gogo asko ditut. En euskera no tenemos muchas ganas, tenemos ganas grandes. Decimos gogo handiak, ganas grandes. O, por ejemplo, en Euskadi no tenemos miedo. Más o menos. En Euskadi no tenemos miedo. Somos con miedo, más o menos. No sé cómo traducirlo, pero sería más o menos somos con miedo. Somos con miedo. No puedes decir, si has estado enfermo y ahora ya te encuentras mejor, no puedes decir me encuentro mejor. Dices estoy mejor. No puedes decir me encuentro mejor, pero muchísima gente lo dice, o beta aurkitzen naiz, y mucha gente yo creo que ni siquiera sabe que está mal. Incluso, hablantes nativos de euskera, ¿eh?
Y por último, muy rápido, un poquito de gramática, y solo un poquito porque vais a ver, o sea, se os van a pasar las ganas muy rápido. Primero, una cosa buena, fácil. En euskera no hay géneros. Es un idioma muy inclusivo, no hay géneros. El artículo es poner una A y ya está. Pero eso es mentiroso un poco, luego lo vais a ver. Pero bueno, comida, janari. La comida, janaria. Libro, liburu. El libro, liburua. Zapatilla, oñetako. Porque oña significa pie. Oñetako es el del pie, zapatilla. Oñetako, la zapatilla, oñetakoa. Después hay algunas palabras que se llaman aichachia. Aichachia literalmente significa apegada, que es que la propia palabra ya tiene la A pegada y por tanto la forma con el artículo es la misma, no le ponemos una A extra. O sea, por ejemplo, animal no es animalí y después animalía es el animal. No, animalía es tanto animal como el animal. O gauza, que significa cosa, no es gauz. Gauza es, o sea, cosa es gauza y la cosa es gauza también. Y aquí es donde se os van a pasar las ganas de aprender euskera. En euskera no tenemos preposiciones, tenemos algo peor. Declinación. Todas las preposiciones funcionan con declinación. Y claro, pues tenemos 16 casos de declinación. Por ejemplo, el artículo en el caso, digamos, bueno, se llama absolutivo, pero en alemán, por ejemplo, sería el nominativo, que es cuando eres el sujeto, no eres el objeto directo ni nada, eres el sujeto. En el caso intransitivo se llama absolutivo y es lo de ponerla al final de la palabra para hacer el artículo. Y bueno, luego pues está haren, por ejemplo, es genitivo, o sea, implica una pertenencia. Rantz significa dirección. Dañó significa, que es el terminativo, significa, como dice la palabra terminativo, es dirección, pero que ya has llegado. O sea, hasta, sí, eso es, hasta del castellano. Más o menos, sí. Vale, voy a hablar solo unas pinceladas sobre los 3 casos de los 16 más, digamos, más importantes, que es el famoso nor, nor y norc de euskera, que son el caso absolutivo, el ergativo, que es el más famoso, y el dativo. Entonces, lo que pasa es que cuando tenemos un sujeto, objeto directo y objeto indirecto, todo tiene que estar declinado y todo tiene que concordar. Entonces es un Cristo y, digamos, tenemos 4 casos, donde solo hay nor, donde solo hay caso absolutivo. Hizkuntzei buruzko ekitaldia Txekiar Errepublikan da, significa el evento políglota, el evento sobre los idiomas, es en la República Checa. Aquí ekitaldia significa evento, ahí hay que usar el caso absolutivo porque no es el verbo que hemos usado es ser, que es verbo intransitivo, por tanto no hay un objeto directo. Pero, por ejemplo, nor nori, sukaldaria y janaria usteldu zaie, a los cocineros se les ha podrido a los cocineros se les ha podrido la comida, la comida. Ahí la comida, janaria, es el nor, es el absolutivo, y el objeto, digamos, indirecto es los cocineros. Entonces, sukaldari, que es cocinero, en plural y dativo, sukaldariei. Entonces, hay que tener siempre todo en concordancia. Y bueno, y luego los últimos 2 casos son nor-norc, donde tienes un sujeto y un complemento directo, y el nor-nori-norc, que ya es el pack completo, que ahí ya es sujeto, complemento directo y complemento indirecto. Por ejemplo, zenbait gauza esan dizkio anderrek joni. Ciertas cosas o algunas cosas le ha dicho Ander a John. En castellano es Ander a John. No cambia ni Ander ni John. Aquí Ander pasa a ser Anderrek porque Anderrek es el que le ha dicho las cosas a John y John es Johnny porque es el que ha sido dicho las cosas. Entonces Anderrek está en ergativo y John está en dativo. Y gauza está en absolutivo porque es lo que ha sido dicho, las cosas, la cosa, gauza. Es un Cristo. Y por último,
a esto le he llamado ¿qué es lo que hace la gramática complicada? Como si lo anterior fuese fácil, ¿no? Otra cosa complicada sobre el euskera es que el verbo lleva toda la información. O sea, en el verbo metemos todo. Tanto el nor, como el norc, como el nori, como la forma, o sea, el tense, como el tiempo verbal, el número de cosas que... O sea, si el objeto directo es plural o singular, si el objeto indirecto es primera persona, segunda persona, singular, plural. Hay una combinación para cada una de todas las posibilidades. Y pues, por ejemplo, Zuguri o Paria Keman Zenizkigun. Tú nos diste los regalos a nosotros. A ver, por partes. Primero está en pasado. Entonces, Zeni es ergativo, segunda persona singular, en el pasado de simple. Después está ski, que indica tercera persona al plural, o sea, porque son muchos regalos, bueno, son más de un regalo, entonces es plural, es la cosa que ha sido regalada. En tercera persona el plural del absolutivo. Y después gu es la partícula que dice que hemos sido nosotros los que hemos dado el regalo, perdón, que somos nosotros los que hemos recibido el regalo, por tanto es la partícula de primera persona del plural del nori, que es el dativo, y al final la n indica, no sé, es como no sé ni qué decir, es algo que es por el que es el pasado. Y bueno, y ya he acabado, pero quería hablar sobre unas referencias que he usado, sobre todo el libro este. Aún no me lo he acabado porque no he tenido tiempo, pero me lo quiero acabar de leer y ya lo puedo recomendar. Es un libro que di con él porque es un compañero de un filólogo vasco que conozco de mi ciudad. Me lo recomendó y mi padre me lo compró hace poco. Y es un libro que es muy de fiar porque, o sea, está basado en estudios rigurosos o sea, hechos por un filólogo vasco. O sea, no lo ha escrito cualquiera. Y precisamente lo que busca es revelar mitos y cosas que se piensan del euskera que no son ciertas, como por ejemplo que todo el vocabulario es completamente distinto al del castellano. Y nada, eskerrik asko zuen arretagatik. Thank you for your attention. Gracias por vuestra atención. ¿Tú vas aquí tú? ¿No es de aquí? ¿Tú te la sabes? Yo la he leído, pero no me acuerdo ahora. A ver, en las guerras carlistas, los carlistas veían a los extranjeros que eran los partidarios de la reina Cristina y los llamaban kiristinos, y de ahí viene giri. Entonces ahora a los extranjeros se les llama guiris. Con cariño, pero... Con cariño, menos si son según de donde sean. ¿Ya está? Sí, ¿no? Mi familia, o sea, por la parte de mi madre todo en euskera, por la parte de mi padre todo en castellano, porque mis abuelos por parte de mi padre vienen de Navarra, no sé si habréis visto en las primeras slides donde he puesto dónde se habla euskera, en Navarra no, o sea, no, bueno, no Nafarroa Behera, que también se le llama la parte francesa, sino Navarra la parte española. Está, digamos, dividida en dos, zona vascófona, zona no vascófona, y mi abuelo era de la zona no vascófona, por tanto, mi padre pues no ha aprendido euskera y mi padre pues entiende euskera pero no lo habla, pero con mi madre sí, con mi madre siempre en euskera y con mis abuelos por parte de mi madre todo en euskera y todo. En euskera se pronuncia la letra H, no, como en castellano, no, es muda en todos los casos.
siempre. ¿Eh? Ah, bueno, igual, sí, igual los de la parte francesa, por influencia del francés, hacen una chaspirada. No lo sé, la verdad. No estoy mucho en contacto con franceses que hablen euskera, no hay muchos. ¿Hablas euskera con tus amigos? Sí, no. También, o sea, según el grupo. Con algunos grupos sí, con algunos grupos menos. Y con muchos grupos mezclamos. O sea, yo creo que a los catalanes les pasa lo mismo. Con algunos están más acostumbrados a hablar catalán en casa, otros no. Y acaban mezclando. Con euskera pasa un poco también lo mismo. Le llamamos euskañol. Los catalanes le llaman catañol, nosotros euskañol. Do young people speak it well? La mayoría sí, porque ahora ya desde hace muchos años es obligatorio, al menos la asignatura de euskera en todo el País Vasco es obligatoria, entonces todo el mundo tiene una base de euskera. ¿Dónde puedes aprender euskera? En Euskadi. Online, la verdad es que no lo sé, pues porque yo he tenido la suerte de que no lo he tenido que hacer. Pero sí me consta que hay plataformas para aprender euskera. Por ahí yo sé algún pirao que ha empezado... Tú, José, esta otra cosa. ¿Cuál es la teoría más aceptada o extendida sobre el origen del euskera? ¿No he hablado de eso? Es verdad, no he hablado de eso. Hay 3 teorías que yo sepa. Una que dice que, bueno, que directamente, básicamente se da por vencido y dice, sí, el euskera es completamente aislado, es único y no viene de ningún lado y no tiene raíces de nada. Otra que conjetura que viene que tiene una relación con el ibero-romano que se hablaba hace, no sé ni cuántos años, 2000 años igual, 2000 años por ahí. Y una tercera teoría que dice que el euskera puede tener alguna relación con idiomas del Cáucaso, es decir, Georgia, Armenia y todo ese tinglao que hay por ahí. Porque yo he escuchado, a mí no me lo parece personalmente, pero yo he escuchado que el georgiano recuerda al euskera cuando lo hablas. Para mí, a mí no me suena. Sí que es verdad que el georgiano comparte la gracia de que es un idioma ergativo también, que son los únicos 2 idiomas ergativos de Europa, pero vamos, de ahí a que sean idiomas hermanos, pues no. Zuk zer pentsatzen duzu euskera batuaz? No tengo una opinión, me parece útil y en la práctica, o sea, yo por ejemplo soy de Guipúzcoa y a mí casi siempre me ha tocado profesores guipuzcoanos y, o sea, inconscientemente se les va el de guipuzcoano y tampoco he aprendido un euskera batúa y pulcro. Después tuve una profesora que era de Vizcaya y nos reíamos toda la clase de ella porque, porque el acento es muy, muy gracioso. ¿Eh? Que, ¿Qué opino del euskera batúa? No tengo una opinión realmente. O sea, me parece que es útil y no me parece que... O sea, los autores estos que dicen que se van a cargar los dialectos, el euskera batúa y tal, a mí no me lo parece, la verdad. Los dialectos siempre han estado ahí, todavía siguen ahí, no sé. Bueno. Hablas mejor español euskera, aunque me cuesta admitirlo y de adolescente me acuerdo que me costaba admitirlo muchísimo. Hablo un poco mejor castellano. Porque al final yo vengo de una capital de provincia, aunque no sea una ciudad muy grande, vengo de una capital de provincia y aquí hay gente de todos los lados y mucha gente no habla euskera en casa, entonces habla castellano en los grupos de amigos. Entonces, quieras que no, tienes más exposición al castellano, al euskera. Si eres de pueblo, no, pero si eres de una de las 3 ciudades capitales de provincia de Euskadi, es muy difícil que hables euskera mejor que castellano. Are there any contemporary authors who write in euskera? Sí, pero... sí, sí, pero que te diga otro, la verdad no sé mucho, porque yo cuando leo me suele gustar leer en idiomas que no sé, o sea, me suele gustar leer para aprender idiomas, entonces en euskera, desde el cole que no he leído, entonces... Achaga, sí. Serranandí. Yeah. Acabo de regresar del País Vasco y tengo que decir que es de verdad fantástico. La gente, el paisaje, el idioma, gracias por... Ah, bueno, gracias. No sé quién ha sido, pero gracias. ¿Dónde has estado en el País Vasco? ¿Dónde has estado?
San Sebastián, muy bien. Ah, muy bien, muy bien. Has estado en la parte buena de... ¿Podéis hablarnos las escuelas que enseñan... ¿Podéis hablarnos las escuelas que enseñan únicamente en euskera? Hablarnos. Ah, bueno, sí, en Euskadi hay 3 modelos de enseñanza, A, B y D. No son A, B y C porque no tenemos C en euskera, entonces... Porque además el modelo A es el que es todo en castellano, el modelo B es el que es 50-50 y luego está el modelo que es todo en euskera. Sería de coña llamarle modelo C. Bueno, tenemos la C en euskera, ¿no? Entonces sí, sí, se llaman Ikastolak, y es que no sé qué decir, pues se da todo en euskera y suele ser colegios públicos, la mayoría de ellos, aunque creo que también hay colegios concertados que son todo en euskera, no lo sé, nunca fui a ninguno. Y lees en euskera, bueno, ya lo he dicho, ¿no? ¿Hay periódicos en euskera? Sí, sí que hay periódicos en euskera, por ejemplo, Deia o Herria o Berria, Gaur, Esi creo que también es un... No sé si cerraron o... Bueno. Pero sí, hay periódicos en euskera, claro que hay un periódicos en euskera. O sea, la gente en Euskadi sabemos leer, entonces sí, tenemos periódicos en nuestro idioma también. O sea, que quiero decir, sí, o sea, supongo que sí, ¿no? Entonces, tiene sentido. ¿Algún podcast facilito en euskera que puedas recomendar? No conozco podcasts en euskera, la verdad. Tendré que hacer yo el primero. No lo sé. Sí que me salió una chica en Instagram, pero era más tipo influencer. Yo creo que no hacía podcasts. Era más tipo influencer. No me acuerdo cómo se llamaba, lo puedo buscar. La verdad es que no lo sé. ¿Sabéis alguna? Gracias. Ahora están poniendo pasta desde el gobierno vasco, diputaciones, justo para todo lo que es redes sociales, incluido podcast y demás. Justo este año yo estoy viendo unos cuantos saliendo, pero no sé decir ahora nombres ni esto concreto, pero estamos en ello. ¿Estamos en ello? ¿Te incluyes?